Los trastornos de ansiedad, también llamados neurosis, son tan frecuentes en el mundo moderno que muchos sugieren que vivimos en una era de ansiedad. Pero, ¿por qué tantas personas sufren de ansiedad? ¿Qué lo causa? El psicólogo Carl Jung pasó gran parte de su carrera intentando responder a esta pregunta y tiene buenas noticias. No soy del todo pesimista acerca de la neurosis. En muchos casos, debemos decir, gracias al cielo que pudo decidirse a ser neurótico. La neurosis en realidad es un intento de autocuración, es un intento del sistema psíquico por restaurar el equilibrio. Carl Jung, La vida simbólica. Sin embargo, actualmente se pasa por alto la terapia y, en cambio, las píldoras se consideran como la cura para prácticamente todos los males mentales. Y el problema con un modelo basado solo en medicación es que se ocupa de calmar únicamente los síntomas y no de curar el origen de la enfermedad. En cambio, Jung no veía el trastorno de ansiedad como meros síntomas, sino como una señal de alarma que ocurre porque necesitamos cambios urgentes en nuestra vida. Si evadimos los síntomas de la ansiedad con medicamentos, pero luego seguimos con nuestra vida como siempre, terminaremos perjudicándonos a nosotros mismos, ya que perdemos la valiosa información que el trastorno de ansiedad tiene para revelarnos. No deberíamos tratar de deshacernos de una neurosis, sino más bien experimentar lo que significa, lo que tiene que enseñar, cuál es su propósito. Carl Jung, Civilización en transición. En esta serie de 2 videos vamos a explorar la teoría general de Jung sobre los trastornos de ansiedad. Hoy vamos a ver cuál es su origen y qué información crucial para nosotros se esconde en la ansiedad. Y en el segundo video veremos la propuesta de Jung para escapar de las garras de nuestros demonios y regresar a una forma de vida más próspera, es decir, cómo usar la ansiedad a nuestro favor. Entonces, ¿cuál es el origen del trastorno de ansiedad? Paso 1. No desentierres el pasado. Para Jung, la causa de la ansiedad siempre se encuentra en el presente. Si construimos un tratamiento basados en el pasado distante, estamos siguiendo el deseo de nuestro paciente de alejarse tanto como pueda del presente crítico. Sin embargo, el desencadenante emocional está principalmente en el presente, y solo aquí podemos resolverlo. Carl Jung, Teoría del psicoanálisis. Jung no negaba que pudimos haber sufrido de ansiedad en nuestra infancia. Tampoco pasaba por alto la influencia que tiene la crianza en nuestro desarrollo psicológico. Más bien, se centraba en el presente porque sabía que lo que genera los síntomas de la ansiedad es una forma de vivir que está en conflicto en el aquí y el ahora. Verás, puede que haya habido conflictos en nuestra infancia, pero esos conflictos han cambiado junto con nosotros y esos conflictos de la infancia ya no son la causa de nuestro sufrimiento actual. No importa si ya había conflictos en la infancia, ya que los conflictos en la infancia son diferentes de los conflictos en los adultos. Aquellos que han sufrido una neurosis crónica desde la infancia no están sufriendo ahora por el mismo conflicto que padecieron en aquel entonces. Carl Jung, La teoría del psicoanálisis. Es decir, ya sea que hayamos tenido trastornos de ansiedad desde la infancia o no, el problema siempre está en un conflicto del presente, no en el pasado. Rebuscar en los problemas del pasado solo nos traerá autocompasión y resentimiento, y allí no hay solución. Pero a partir de nuestro presente podemos construir un carácter que se pare firme ante la ansiedad. Entonces, ¿qué son esos conflictos que nos llevan a la ansiedad? En su obra El significado del padre para el destino del individuo, Jung proporciona una cita del filósofo estoico griego Cleantes, que nos ayuda a desentrañar este misterio. Las parcas guían a los dispuestos, pero arrastran a los negligentes. Cleantes. Paso 2. Cumple con tu deber. Las parcas eran las 3 diosas tejedoras de la mitología griega que hilaban los hilos del destino de cada persona. Jung no creía en dioses o diosas que determinaran nuestro destino, pero sí creía que a cada uno de nosotros se nos presentan una serie de tareas en la vida, tareas que nosotros no elegimos, pero que debemos cumplir. Por lo tanto, podríamos llamar a estas tareas nuestro destino. Estas tareas son el resultado de nuestra historia personal.
nuestra naturaleza mortal y la cultura en la que vivimos. Por ejemplo, la más importante de estas tareas es nuestro impulso biológico de transmitir nuestros genes. Pero existen otras que incluyen necesidades como lograr independencia psicológica de nuestros padres, cultivar una vida social, contribuir a nuestra comunidad, encontrar un propósito y, finalmente, enfrentar la muerte. Según Jung, tenemos un impulso natural para llevar a cabo estas tareas. Nuestros instintos y la razón nos impulsan en esta dirección. Pero, aunque nuestra naturaleza nos motiva para lograr las tareas de la vida, también tenemos tendencias a no querer salir de nuestra zona de confort hacia la inercia y el autosabotaje, o como lo expresó Jung. Tenemos un fuerte desagrado por todo esfuerzo intencional y somos de cierto modo adictos a la pereza absoluta hasta que las circunstancias nos impulsen a la acción. Carl Jung, Teoría del psicoanálisis. Si podemos tomar el control sobre nuestra pereza y mostrar el coraje para enfrentar las tareas de la vida, entonces estas tareas actúan como guías que marcan el camino hacia un desarrollo saludable. El destino nos lleva hacia adelante. Pero si nuestra pereza y el miedo toman el control y descuidamos las tareas de la vida, entonces se convierten en cadenas alrededor de nuestro cuello. Nos convertimos en los negligentes que mencionó Cleantes, aquellos a los que el destino los lleva arrastrando. Para Jung, el neurótico es el hombre o la mujer que camina entre los negligentes o irresponsables, es decir, aquellos que tienen una actitud defectuosa hacia las tareas de la vida. Cuando trataba a sus pacientes, Jung enfatizaba que el problema para el neurótico ansioso siempre está en su actitud hacia la vida. La conquista de las tareas es de segunda importancia. Me explico, a veces la vida puede presentarnos desafíos tan inmensos que pueden hacer imposible que logremos uno de esos deberes de la vida. Pero, aunque no logremos completar una de esas tareas, eso no significa que vamos a quedar condenados a sufrir de ansiedad. Verás, no es el hecho de completar las tareas lo que nos va a liberar, sino la actitud que tomamos ante el desafío. En los pocos casos en que no logramos cumplir un deber de la vida, la reacción apropiada es aceptar la situación y enfocar nuestra energía hacia otra tarea. Pero no te preocupes, los casos en que el desafío es absolutamente insuperable son muy pocos. Más bien, lo que nos detiene la mayoría de las veces es una incapacidad del alma. Somos demasiado perezosos o nos falta el coraje para enfrentar el desafío. Ser impedido de esta manera no es exclusivo del neurótico, ya que todos enfrentamos momentos en los que se pone a prueba nuestra determinación. Pero lo que sí es único en el neurótico es que, en lugar de reconocer sus incapacidades, eligen engañarse a sí mismos y atribuir la culpa únicamente a los obstáculos en su camino. El neurótico se retira de sus tareas de vida no debido a ninguna imposibilidad real, sino debido a una barrera artificial inventada por él mismo. A partir de este momento, sufre un conflicto interno. Ahora, darse cuenta de su cobardía le gana la partida. Se enfrentan el desafío y su orgullo. En cualquier caso, su fuerza está involucrada en una inútil guerra civil, y el hombre se vuelve incapaz de cualquier nueva acción. Su eficiencia se reduce, no está completamente adaptado, se ha convertido, en una palabra, en un neurótico. Carl Jung, Teoría del psicoanálisis. Paso 3. No te retires de la vida. Entonces, por un lado, tenemos una barrera que nosotros mismos pusimos debido a la falta de coraje, voluntad o por cualquier otro motivo. Y por el otro, el deseo de vivir que cualquier individuo normal tiene, pero que se ve bloqueado por la barrera que pusimos. Somos como una olla a presión. Esa energía reprimida eventualmente encontrará una salida alternativa, en nuestro caso, en algún tipo de neurosis. La energía acumulada que se hubiera usado para la solución de la tarea fluye de regreso a los antiguos cauces y los sistemas obsoletos del pasado se llenan nuevamente. Carl Jung, Freud y el psicoanálisis. En otras palabras, si dejamos de avanzar en la vida, tendemos a regresar a formas de adaptación más inmaduras, o lo que Jung llamó modos infantiles. Volver a estas formas inmaduras cuando enfrentamos un conflicto
es lo que genera los síntomas de la neurosis, ya sea la ansiedad generalizada, las fobias, los comportamientos compulsivos, la depresión, la apatía o los pensamientos obsesivos e intrusivos. Entonces, por más incómodos que sean estos síntomas, cumplen un propósito importante. Nos alertan de que estamos descendiendo por un peligroso camino de vida. Son como alarmas, son ruidosos, incómodos, pero nos alertan de un peligro. Porque mientras regresamos psicológicamente, nuestra maduración física no se detiene y una mirada en el espejo nos recuerda para siempre que no estamos al ritmo de las estaciones de la vida y que la marcha del tiempo es inexorable. Cuanto más tiempo existimos en este estado conflictivo, menos adaptados nos sentimos y se establece un ciclo vicioso. La retirada de la vida conduce a la regresión, y la regresión aumenta la resistencia a la vida. Carl Jung, Teoría del psicoanálisis. Cuando nos vemos atrapados en las garras de una neurosis, es probable que nos preguntemos por qué fuimos maldecidos de esta manera. ¿Qué nos llevó a reaccionar ante los desafíos de la vida de esta manera tan inapropiada? Jung no creía que hubiera solo una causa para esta incapacidad. En realidad, cada caso es único. Algunos de nosotros podemos atribuirlo a nuestros genes. Ciertos recién nacidos muestran una sensibilidad congénita que los predispone a la actitud neurótica más adelante en la vida. Pero en otros casos, se trata de una crianza deficiente. De hecho, hay padres cuya propia naturaleza contradictoria les lleva a tratar a sus hijos de manera tan poco razonable que la enfermedad de los niños parecería ser inevitable. Carl Jung, Teoría del psicoanálisis. Para la mayoría de las personas, la causa es una enredada combinación de las influencias genéticas y de crianza. Pero cualquiera que sea la causa, la pregunta crucial es ¿cómo romper el ciclo de nuestro sufrimiento neurótico? Si ya estoy dispuesto a reconocer que mi problema está en el presente y que estoy viviendo de una forma que me causa conflicto, ¿qué puedo hacer para resolverlo? En el próximo video exploraremos las ideas de Jung sobre esta pregunta, pero podemos adelantarnos un poco. Verás, si somos capaces de reconocer con honestidad dónde está nuestro conflicto, podremos empezar a trabajar en una solución. Tenemos que preguntarnos, ¿qué es aquello que deseamos, pero lo escondemos? ¿Qué es eso que debemos hacer y no estamos haciendo? ¿O qué es lo que nos está arruinando y no hacemos nada al respecto? Si logramos dar con esa respuesta, habremos empezado a caminar hacia nuestra libertad. Si alguna parte de este mensaje te ha sido útil, deja tu like y comenta. Así el algoritmo se lo recomendará a alguien que lo esté necesitando en estos momentos. También no olvides pasar a ver los videos que ya subimos. Seguro te llevarás algo. Que tengas un buen día.